poco hombre, poco femenina, muy gorda, muy flaca, afeminado. No, Rosario, ya no se puede decir nada de eso. Menos mal que ya no se puede. ¿Gracias a quién? A los Z. Tenemos los Z, los Centennial, que son una generación totalmente criticada hoy en día, que todo el mundo habla de ellos. ¿Cuál es tu visión sobre los Z, Rosario? Yo tengo la sensación de que no es solamente los Z, sino que a través de los años siempre es igual. Siempre los adultos tienen la tendencia a criticar a los jóvenes en lugar de escucharlos, ver cómo ven su mundo, cuáles son sus inquietudes, sus problemas, sus angustias. El adulto tiende a criticar eso nuevo que viene. En todos los tiempos se criticó a Michael Jackson porque era raro, se vestía raro. Eh, Queen, que le faltaba ser varonil. Entonces, y todo eso era pésimo. Y esa gente que creció ahora tiene sus hijos y les critica su música. Todos los tiempos ha pasado lo mismo. Cuando los jóvenes se quisieron tatuar, los padres no daban permiso. Cuando los niños aparecieron con los piercing, a mí eso me pareció tan absurdo porque cuando mi hija nació, nosotros no le perforamos las orejas, porque era una aberración ver un bebé y tú le perforas sus orejas sin su autorización, o sea, tú profanas su cuerpo sin su autorización. Eso era Después, como tu visión con tu pareja en ese claro, momento. y después venía el niño adolescente, le dice a la mamá que se quiere hacer un piercing en su ombligo y la mamá le Ujú. dice, no, ¿cómo te vas a perforar el ombligo? Pero ella ya le perforó las orejas a su bebé. Es verdad. Entonces, los adultos tienen como esa contradicción constante de la gente se olvida lo que sintió cuando era joven, se olvida de la moda que usó, y eso a mí me perturba. Yo siento que no es con la generación Z, sino que con todas las generaciones. Siempre el adulto está en contra del adolescente, pelea contra los jóvenes con la nueva propuesta que traen y le dicen que su propuesta es mala, que su moda es fea, su moda es mala, sus peinados son malos. Y resulta que esa persona cuando fue joven le pasó exactamente lo mismo. Entonces es como una cosa del ser humano que pierde la memoria, el ser humano se olvida de lo que sintió, se olvida de lo que fue. Eso es lo que a mí como que me perturba, como esa falta de conciencia de los adultos. ¿Y qué deberíamos hacer como adultos entonces? Como, ¿cuál sería tu propuesta, tu invitación concreta a los adultos del mundo con los nuevos jóvenes? Eh, yo creo que uno tiene la obligación de recordar. Nosotros hemos hablado en otro podcast que no hay que quedarse pegado en el pasado, ¿no? No hay Ujú. que quedarse en el trauma, recordar, sino que uno tiene que salir adelante. Pero hay cosas que tú no puedes olvidar. O sea, yo creo que un adulto no puede olvidarse de qué sentía cuando tenía 13 años, qué era lo que le molestaba, qué traía en su corazón, cuáles eran sus sueños, que los adultos le cortaban las alas. Yo creo que esa es una obligación del ser humano, es como, no sé, llevar un diario de vida, recordar tus anécdotas de cuando niño, qué te hacía sufrir, qué te hacía llorar, con qué te sentías aplastado. El otro día había un experimento social un experimento más psicológico en realidad que social, que le preguntaban a los adultos qué te hacía llorar de niño. ¿Mm? Y ellos anotaban como, bueno, que mis papás peleaban mucho, yo me iba arriba a mi cuarto y me tapaba porque ahí no se escuchaban los gritos. Decía que lo criticaban mucho, que lo comparaban mucho con sus hermanos. Otro decía, no, me comparaban mucho con mi hermano y siempre era como que yo era peor que mi hermano. Y después, por otro lado, les muestran un video de sus hijos que le están preguntando, le están haciendo las mismas preguntas a los niños, como ¿qué te duele? Y al final la herida de los hijos era la La misma de misma. ellos. Pero te Ay, fijas macabro. que no tiene que ver con esta nueva generación, sino que es como una condición del ser humano, Sí. olvidarse de lo que lo hacía vibrar cuando niño y repite el mismo patrón de sus padres, lo repite con los hijos en vez de abrirse al conocimiento. A mí hay una frase que se escucha mucho que a mí me molesta tanto que dicen, ay, la juventud antes era más sana. No, antes sí que la juventud no es como la de ahora. Y yo digo, en el año 34 la mujer votó en Chile por las municipales y el 52 fue su primer voto de presidencial. O sea, 9 años antes que yo naciera, la mujer votó por primera vez. ¿Tú te imaginas al mundo que yo llegué?
Cuando yo era joven, una persona iba a denunciar un acoso y te decían, algo hizo usted, pues, mijita. Estaba provocando. Usted provocó. En la Así calle, mismo. cuando yo era adolescente, los hombres te daban manotones en el trasero, nadie te defendía. También pasaba en mi época. Por supuesto, Sí. 2 niños del mismo sexo caminaban por la calle de la mano y eran repudiados. Entonces, yo digo que antes la juventud era más sana. Eso es violencia. Eso no es saludable. O sea, ese mundo machista en el que vivíamos antes no es un mundo saludable. Yo digo, yo nunca he visto la juventud más saludable que ahora, que es más abierta, que es más comprensiva. Entonces, yo digo, la gente pierde la memoria, po. Pierde la memoria. O sea, yo no viví en un mundo saludable en mi juventud, era un mundo opresor, un mundo muy difícil en el cual había que vivir. La mujer tampoco trabajaba porque la mujer se dedicaba a los niños y la mujer no cumplía sus sueños. Entonces yo digo, ¿de qué juventud saludable me están hablando? No lo entiendo. O sea, yo pienso que lo de hoy es mucho más saludable que lo que había antes. Yo eso lo he escuchado también, el que dicen como que antes nos juntábamos cuando éramos jóvenes nos juntábamos, no sé, a hacer música, a hacer arte, y no bebíamos y éramos súper saludables. Pero la generación de adultos que nos tocó a nosotros, en mi generación, la generación de adultos era una generación muy poco saludable, como a nivel de hábito. Entonces yo digo como, pero ¿y qué esperaron a hacerse adultos para empezar con sus vicios y con sus malos comportamientos? Porque a nosotros de niños nos crió una generación para nada saludable. O sea, los profesores fumaban en la sala de clase. En los hospitales. Sí, En se los fumaban en los hospitales, hospitales, en los el centros banco. comerciales. Se fuma en todas partes, o sea, y muchos en mi colegio en particular no, pero muchas personas como En la de mi misma universidad. edad, que el profesor fumaba por la ventana mientras le hacía clase a niños. Entonces, como decir que no, la generación anterior era súper saludable, o sea, empezaron, como esperaron a hacerse adultos para empezar con conductas destructivas, eso a mí me llama la atención. ¿Qué te dice eso? Que la gente pierde la memoria. Sí. Nada más, la gente pierde la memoria. O sea, los jóvenes, siempre el niño trae lo nuevo al mundo. El niño viene va con su planeta, ¿no? El planeta se va transformando y la nueva generación le enseña al adulto lo nuevo, el cambio, porque el mundo va transformándose rápido, o sea, mucho y ahora muy rápido, ¿no? Tú eres consciente de, o sea, cómo nos ha cambiado en 4 años la vida. Después de la pandemia, cuando nace el internet, el mundo se transforma absolutamente. Entonces, no puedo estar sordo y no escuchar a los jóvenes. No puedo, eso es una obligación, abrir tus oídos. Bueno, y estos jóvenes de ahora traen un mensaje súper importante, que es el respeto y la justicia. Entonces, los critican harto porque los llaman la generación cristal y que se rompen por cualquier cosa y que no soportan nada y que no se les puede decir nada y tal. Pero, ¿por qué no se les puede decir nada? Es porque están destapando una olla que venía tapada, era una olla a presión que venía tapada generación tras generación y que nadie destapaba. Y de repente llegamos los millennials, que empezamos medio a abrir la olla, llegaron ellos y fue como ya, ¿saben qué? Como, déjense con su statu quo, porque las cosas como han sido hasta ahora, o sea, están mal. Como no, ellos como son cero, el tópico literario, la edad de oro, ellos son cero así, o sea, ellos como no todo tiempo pasado fue mejor, como los tiempos pasados no estuvieron bien, hubo falta de respeto, hubo violación a todos los tipos de personas que existían en el mundo, fueron como violentados y fueron vulnerados en sus derechos básicos. Entonces ellos vienen como a destapar esta olla de presión y empiezan a reconocer la injusticia en absolutamente todo, en todo lo que ha sido los trabajos, en lo que ha sido las dinámicas familiares, lo que ha sido la inserción de la mujer, de la comunidad LGTBI, de las minorías, de las personas con discapacidades, ¿cierto? Y en el uso del lenguaje es como todo al final, ¿cierto? Entonces eso es como ese destape de olla de presión que ellos empiezan a reconocer estas injusticias y las empiezan a hacer públicas y las empiezan a acusar y a repudiar. Sí. Y eso ha sido siempre así, o sea, cuando los años 60, Jane Fonda, las mujeres cuando se sacaron los sostenes y se liberaron, también estaban luchando por sus derechos. Y fueron altamente criticadas en ese altamente momento. criticadas porque se suponía que la sexualidad era un derecho del hombre.
no de la mujer. Ujú. Entonces las mujeres dijeron, no, pues, ¿por qué va a ser un derecho del hombre? Y eso también fue repudiada, criticada, las mujeres estaban locas. Tú dices, la humanidad ha sido siempre igual. Siempre hay alguien que está haciendo la revolución para que venga el cambio, para destapar la cabeza de las personas. O sea, eso es histórico. Y lo curioso es que es histórico, y lo ves y lo lees, y todas las personas te pueden contar, sí, en mi época hubo esta revolución, pero resulta que la gente se olvida y en vez de decir, a ver qué me trae el mundo, qué me traen los jóvenes, es criticar. Claro. Es que las revoluciones son violentas igual, porque por ejemplo, o sea, si es que lo vemos hacia atrás, ya las mujeres con el sostén en la mano, Mm, claro, es violento y hoy en día nadie anda con el sostén en la no. mano. Entonces, y sería extraño y sería un poco violento Mm. incluso como verlo, como ¿por qué estás haciendo eso? ¿Sí? Entonces, yo creo que va por ahí, como en que las revoluciones son violentas para la sociedad, pero lo importante de ver la revolución es como cuestionarse el qué te está tratando de enseñar, más que empezar a apuntar y a criticar y decir Ujú. como no, esto está mal. Claro, porque en realidad como si que vaya alguien caminando con el sostén en la mano, igual, o sea, no sé, yo que hago clases sería muy extraño, que probablemente perdería mi trabajo si yo llegara al trabajo con el sostén en la mano. Sería sumamente extraño. Pero al final es como cuestionarse eso, pues, como Sí, qué te están tratando de enseñar. de eso Para mí esta revolución que están haciendo los jóvenes, que ahora yo encuentro que va mermando un poco, como el que se estén ofendiendo por todo y que estén como señalando constantemente que el lenguaje, que cómo se usa y al final todas las cosas que podemos ver en redes sociales todo el tiempo. Yo creo que va como esa como, ¿qué mensaje hay detrás? Más que como ya júzgalos, como ya entiende que las cosas estaban mal, o sea, como sí. una aceptación. El otro día escuchaba, había una radio y venía en un Uber y la radio decía, el locutor, periodista, no sé, decía, criticaba que en la Universidad de Chile habían puesto un reclamo porque los alumnos decían que no se podía usar la palabra obeso. ¿Ya? Había que decir persona con problemas había que decirlo de otra manera. ¿Ya? Y el locutor decía, es el colmo, que ahora no se pueden usar las palabras. Y a mí me dio ganas, no le podía decir, era una radio, pero es que cuando tú no entiendes algo, te lo han ¿Mm? dicho de todas las maneras, la única manera de hacer un cambio es decir, no más. Claro. O sea, no te permito nada. Porque si yo te permito una puertita, tú por ahí te vas a meter para insultarme. Entonces, si queremos terminar con el maltrato, de tratar a los jóvenes que preocupados de que o gordo, que flaco, o que poco hombre, o mucho hombre, evitar ese tipo de cosas y tratarnos como seres humanos, hay que poner una prohibición. Porque si no, por el pedacito que te dejan abierto, por ahí te metes. Por ejemplo, tan criticada la música urbana. Es como que la música urbana vino de planeta Saturno al planeta Tierra, nos invadió la música urbana y somos víctimas. La música es una expresión de la sociedad, o sea, es un reflejo de la cultura. Los músicos hablan de lo que ven, de la realidad, del entorno. Entonces, si hay una música urbana tan sexualizada, que habla de drogas, etcétera, etcétera, bueno, eso es un reflejo de lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿quién se hizo cargo de eso? O sea, nadie se hace cargo, la música habla del tema. Wow. A mí yo lo que siento es que esta música urbana tan sexualizada tiene que ver con que nosotros le hemos entregado una sociedad pacata a los niños, una sociedad en la que no se habla de sexo. O sea, no se le habla y el niño tiene su pulsión sexual 12, 13 años y se habla cuando eres adulto. Y abandono a mi hijo de los 13 a los 18, que es cuando yo más tengo que educar. Y antes, porque a un niño lo tienes que educar en su sexualidad desde que te hace la primera pregunta, en saber cómo le respondes, de acuerdo a su edad. Pero no sería más sano explicarle a los niños que el sexo es algo sagrado que nos ha regalado Dios, Alá, el universo, y que debemos cuidarlo como un gran tesoro, porque mal que mal, a través de la sexualidad el ser humano se reproduce. Claro, es la Pe- razón por la que estamos vivos todos acá, es pe- por pe- sexualidad. pero, Entonces, el pero no inicio de claro. la... Es el inicio de todo, es la sexualidad. Entonces, claro, yo que estudié yoga, claro, se trata la sexualidad como sexualidad sagrada. Entonces, eso forma parte de la educación, no necesariamente de la educación del Estado a los niños, sino de educación a los padres.
Porque los padres son las personas que tienen que educar a sus Por hijos. supuesto. Entonces, como nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de saber sobre educación sexual para transmitir valores a nuestros niños y que no sean valores de no lo hagas es malo, sino valores de cuídate porque tú eres un ser único e irrepetible en el mundo y no te hace bien a ti que andes regalando tu sexualidad por el mundo. Ujú. Eso es un daño para ti. Y si tú lo entiendes como a nivel energético, todo lo que pasa en ti cuando tú tienes sexualidad con alguien que no es tu pareja, con alguien que tú no amas, con alguien que no te ama, ahí tú tomas conciencia. Pero no viene desde un que esto es pecado, que es malo, que la iglesia... Ahí nos metemos en temas morales y no en un cuidado del ser humano. De su espíritu. Claro. Claro, por eso siempre me da vuelta esto de la música urbana y yo digo, bueno, tal vez los jóvenes nos están poniendo, te voy a poner las palabras en millones de canciones para que la escuches todo el día, para que llegue un momento, hombre adulto, que la palabra ya no te suene tan mal, te suene normal y te pongas en la mesa a conversar con tus hijos. Es que los jóvenes son los más grandes maestros, siempre los niños son los más grandes maestros porque son siempre un espejo. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos estos jóvenes son espejos de nuestra sociedad. Entonces, ellos siempre son ese espejo que te muestra todas las cosas que tú no quieres ver. Entonces, si no te gustan tus jóvenes, es porque no te gusta tu realidad al final. Mm. Y si no te gusta tu realidad, entonces tienes que cambiar tu realidad. Hacerte cargo. Hacerte Todo el rato hacerte cargo. La música es un grito de auxilio, es un aviso de lo que está sucediendo y yo creo que lo más saludable es escucharla, música urbana como adulto, a ver qué dice, anoto, escribo, estos son los temas, Claro. aquí hay algo, está Esto pasando algo. Es que esto es de aquello que yo tengo que hacerme cargo de mis adolescentes y de mis niños que estoy formando. O sea, esta es la música a la que vienen y la música forma parte de muy buena medida de tu educación. Sí. Porque forma parte de tu programación. Tú escuchas, a ti te gusta una canción y la escuchas y eso es una forma de programar tu mente. Entonces, si tus hijos van a ir a escuchar esa música, tú no puedes decir, no escuches esa música porque esa música es mala. Mejor anda, escucha la programación, cómo se están programando los jóvenes y haz tu pega, haz tu trabajo como padre y como tío y como hermano mayor y como abuelo de ir a educar y no a sancionar, no a censurar. A decir, onda, oye, yo te voy a programar de otra forma también para que tú tengas tu propio criterio y cuando te llegue esta música no la adoptes como ley, sino que forme parte de tu cultura, perfecto, pero nosotros también tenemos esta estructura, esta pila de valores fundamentales como el amor, la empatía, la paz, el respeto, no sé, y lo que sea que sean tus valores familiares al final. Por supuesto. Es un grito, la música es un grito. Entonces, ¿qué está gritando el pueblo? ¿Qué está gritando el joven? Yo tengo una teoría. La música urbana habla de lo que está sucediendo en nuestras poblaciones, en nuestro pueblo, eso sucede, entonces no escuches la música, escucha. ¿Qué están gritando? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué está sucediendo? Sociedad, Estado, hay que hacerse cargo. Sí. Ese grito yo creo también viene que durante tantos años como sociedad nos encargamos de las mismas cosas, nos encargamos de guerras, ¿cierto? De solucionar, no sé, la pobreza, ¿cierto? Solucionar la miseria y dentro de esas preocupaciones era mucho hacer y dentro de ese hacer habían roles súper claros. El hombre tenía que hacer, la mujer tenía que hacer en la casa, el hombre afuera, ¿cierto? Y teníamos que formar familia y construir la mayor cantidad de dinero posible y resolver... Estábamos en esa, ¿cierto? De repente pasa ya que, como tú dices, ya 9 años antes de que tú nacieras o por ahí, la mujer tiene derecho a voto, ok, la mujer entra al sistema. La mujer entra al sistema político. Mira, ahora la mujer puede ir a la universidad. Entonces ahora la mujer va a ocupar los espacios laborales de los hombres. Ok. Bueno, sigamos como en lo mismo que veníamos haciendo, pero ahora con la mujer acá adentro. Integrada, claro. Y en los hogares no quedó nadie. ¿Y quién quedó en los hogares? Otra persona que trabaje. Abuelas, tías, nanas, hermanas. Claro, y jardines, ¿cierto? Ya, pero al final es como persona que te ayuda, ¿verdad? Y todo eso pasó mientras no nos hacíamos cargo de que estaba pasando todo eso, pues nos seguimos preocupando de los problemas que se venía preocupando la sociedad de antes, pero la sociedad nunca se preocupó del ser.
siempre se preocupó del hacer. Hacer. Ahora es como, esta nueva generación es como, hola, estamos vivos, tenemos como sentimientos, necesitamos priorizar nuestra salud mental, nuestra salud psicoemocional, de cosas que no nos habíamos hecho cargo para atrás. Me estás entregando un planeta que se está extinguiendo, calentamiento global, un botón, una bomba y desaparecemos. Ese es el planeta que le estamos dando a los niños. Claro. Pero tú decías que ahora el niño se hace cargo del ser. El niño se está haciendo cargo del ser, claro. Por algo el niño está hiperconectado. El surgimiento de la inteligencia artificial hace que quede fuera muchos haceres que hacía el ser humano. Ya quedó fuera, o sea, da lo mismo, ya no lo necesitamos, ¿cierto? Ya lavar la ropa, ya no tenemos que lavarla nosotros, la lava una máquina, la seca otra máquina, ¿cierto? Entonces, todo ese exceso de tecnología lo que hace es que nos libere un poco a la humanidad de ese hacer y nos da espacio para entendernos. Y cuando ya no estamos en ese constante que somos esclavos del hacer, viene un momento en que nos empezamos a mirar y vienen cuestionamientos como, ¿cómo soy feliz? Como, ¿me gusta lo que hago? ¿Amo a mi pareja? ¿Quiero tener hijos? Todas esas preguntas que uno no se hacía antes, que antes no entraban en esto. ¿Quiero trabajar? Tienes que trabajar. ¿Quieres tener hijos? Tienes que tener hijos. ¿Quieres trabajar en esto o en esto o en esto? Entonces el ser humano se empieza a sentir abrumado porque ahora tiene opciones, millones de opciones. ¿Quieres vivir en el país en que naciste? No sé, quizás me quiero ir a otro lado. ¿Te quieres casar? No, quizás no me quiero casar. Todo ese exceso de preguntas, opciones, claro, como de elegir, te empieza a agobiar. O sea, eso al final te da mucha ansiedad porque, o sea, ahora no solo tienes que salir del colegio, encontrar un marido, casarte, tener hijos. Ahora es salir del colegio. Ok, ahora viene la pregunta, ¿quieres ir a la universidad? ¿No quieres ir a la universidad? No, ahora tienes otras opciones. Mira, puedes ser influencer. Y ganas mucho más que yendo a la universidad si es que te va bien. Ok, quiero ser influencer, me quiero casar, y cualquier cosa, claro, y cualquier cosa que hagas en redes sociales va a quedar ahí documentado por el resto de la eternidad y te tienes que hacer cargo de eso. Entonces, estás con tantas opciones que obviamente llega el momento de, ok, necesito autoconocerme y no puedo seguir tapando el sol con un dedo, que es lo que veníamos haciendo desde mi generación hacia atrás. Sí. Era cumplir, o sea, claro, yo salí de un colegio donde ya a mí me enseñaron a hablar inglés, tenía buen nivel y todo, entonces el próximo paso era ir a la universidad, no era un cuestionamiento. El próximo paso era ir a la universidad y tu misión era salir de la universidad sin haber quedado embarazada. Onda, ese era como tu logro. Y después de eso podías casarte o ser profesional, pero eventualmente, obviamente, casarte. Esa era tu línea, o sea, como esa era tu línea. Y después tener hijos. Y lograr tener un buen trabajo, como entre los 22 a los 28, lograr tener un súper buen trabajo para después tener un buen plan de maternidad. Claro. Entonces te compras tu casita y cuando ya la pagas te compras la casita en la playa y ya llegaste a mayor y te jubilas. No teníamos opciones. Y eso la era. vida no es así. Eso era. O sea, el internet abrió la cabeza de la gente, te conectó con el mundo. Me acuerdo cuando eras chica y veía la serie de Supersónico y era ciencia ficción. Claro. El lucero prendí un botón y una pantalla y salía la amiga. Y con mi hermana que éramos chicas decíamos, ¡ay, te imaginas el mundo así como será! Ciencia ficción. Y eso ya no es ciencia ficción, es la realidad. Todos hablamos por WhatsApp. Faltan los autos voladores. Que ya hay. En varias partes ya se están las pruebas, ya están las pruebas. ¿Tú quieres uno? ¿Tú quieres uno? Quiero uno. Bueno, el internet cambia el mundo absolutamente. Sí. Nos pone en otro lugar, en otra posición. Tenemos acceso a toda la información del mundo. Todo lo que tú quieras, agarra el celular y lo preguntas. Y ahora la inteligencia artificial, que es abrumadora. ChatGPT, que se ha vuelto mi mejor amigo en los el últimos mejor amigo tiempos. de todo el Sí, mundo. mi mejor amigo. Le pregunto todo. Todo. Uno consulta todo. Sí. Ya no hace la investigación. Tú No, me podrías dar el dato. Sí, no, empezar a abrir artículos ya da lata. Entonces, los jóvenes de hoy tienen mucho acceso a la tecnología. Todos. Sí, son muy preocupados de su salud psicoemocional. Son muy conscientes y tienden al aprendizaje rápido. Entonces, los jóvenes de hoy, claro, que desde arriba se ve como, ay, que son flojos y no quieren estudiar. Pero es que, ¿por qué vas a ir a leer un libro si tienes 8.000 videos y gente que te lo explica de forma mucho más entretenida? Y tú en leer un libro y en entender un ejercicio te demoras 45 minutos y alguien te lo explica en 4 minutos.
Entonces, y el libro te costó no sé cuántos, muchos dólares y el video está gratis. El PDF está. Y el video en YouTube está gratis. Entonces, hay que entender, o sea, de qué forma se criaron y por qué razón van a querer volver al pasado si el futuro se ve mucho mejor. No podemos... Mira, vamos a tapar con un dedito, Internet no existe. Internet revolucionó el mundo, cambió las empresas, los conglomerados gigantescos cambiaron con el Internet. Ese niño con Putin sabe más que un gallo que lleva años trabajando porque tiene la tecnología en su cabeza. Sabe más que toda la empresa donde está trabajando. Entonces, eso es un conflicto, por eso nace el coaching. El coaching empresarial, a raíz de que se desestructuraron las empresas con esto del Internet y alguien tuvo que entrar como a ordenar un poco. De ahí nace. Entonces... podemos tapar el dedo, o sea, hacer como que Internet no existe, hazte cargo. Sí, eso y después, cambia la mentalidad de una persona. La pandemia también nos cambió mucho, Muchísimo. porque yo que me dedico a la educación, o sea, antes, cuando había, no sé, mal tiempo, un temporal, se cancelaba la clase. Hoy en día está lloviendo más de la cuenta, bueno, online. Clase online y no pasa nada, o sea, y uno va y se va a la casa y prende el computador y todos se conectan y ningún problema. Y el hecho de que exista eso hace que los jóvenes ya se cuestionen el por qué tengo que ir a clase, o sea, qué valor me aporta tanto ir a una clase con un profesor. Entonces ahí nace el humano. Ahí nace el yo vengo a la clase porque hay un profesor de carne y hueso compañeros que claro, que te da una cierta contención, que te da un sentido de pertenencia. Porque no es que no vienes a clase y perdiste el ramo. O sea, tú no vienes a clase y hay un montón de personas enseñando esto mismo en YouTube gratis. Entonces, ¿qué hay ahí en la clase? El que yo pertenezco. Ya ahí está. Ya no estamos en la generación del hacer, sino del ser. Sí, yo creo que por ahí va. Nosotros debemos cuidar nuestra tribu. La tribu tiene que educar, formar, orientar a los viejos con su sabiduría, transmitir sus conocimientos, ya recorrieron el camino, saben lo que puede pasar, aportar desde la sabiduría del viejo, ¿no? Pero también la tribu tiene que abrirse, así como se abre a la sabiduría del viejo, a la contención de padre y madre, también la tribu tiene que abrirse al conocimiento fresco que trae el niño al mundo. Él viene con una información del planeta, con la renovación. Entonces, como adulto, siento que la obligación es en este momento escuchar la música, escuchar lo que hablan, entender qué significa un piercing, entender qué significa que un niño tatúe su cuerpo, dónde está el arte, qué significa, es una manifestación, qué quieren decir, ser un experto en niños. Eso tiene que ser uno. Yo sé por qué, porque he conversado con los niños, los entiendo, lo comprendo y agradezco que me trae una información nueva y renovada. Y juntos, como tribu, hacer algo. Yo creo que esa es la clave. No olvidar respetar al viejo, respetar padre y madre, respetar al niño. Absolutamente. Y aprender de él, entenderlo como maestro. Yo, aquí para cerrar, hace poco vi una docuserie, que es como estos como nuevos formatos reality, documental, serie, de una humorista que a ti también te gusta, Sofía Niño Rivera. ¡Ay, hermoso! Sí. ¿El de la cárcel? Sí. Hermosísimo. Entonces, Sofía Niño Rivera. Ella va a hacer un taller de stand-up comedy a los presos. Y en la cárcel de hombres, ella les enseña stand-up comedy, entonces llegan los presos hombres que llevan presos muchos años y... ya sé lo que va. Y le dice, bueno, salen todos a hacer su show y ella dice, oigan, es que hoy en día ya no nos podemos reír de la mujer ni de la comunidad LGTBI. Y los presos eran, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Cuando mi chiste era tan entretenido burlarme de la gordita. Claro. Me dijo, ya no puedes tocar esos temas. Ya no te puedes burlar de las personas con sobrepeso, ya no te puedes burlar de las mujeres ni de los homosexuales. Ese ya no es humor, nadie se va a reír. Y uno dice, bueno, se acabó el curso entonces. Entonces, y bueno, y eso se lo debemos a los jóvenes, porque no se lo debemos a la generación anterior, claramente. O sea, siempre en la cárcel, los cambios son de los en jóvenes. la cárcel se ha congelado el tiempo. Sí. Ellos siguen con su misma cultura hace 20 años, 30 años, 40 años. Y lo que ha cambiado acá son los jóvenes. Entonces, algo les debemos, ¿no? Sí, yo lloré con ese documental. Yo también me lo lloré todo. Todo el rato, de una emoción aquí apretada y
cuando veo ese del preso que no entiende que cambió el mundo afuera, fue así como se me apretó la garganta. Sí. Dije, Dios mío. Se Claro, llama, pero él llama Libre de Reír, por si lo él quieren tiene ver. una justificación, él está preso aislado del mundo, Sí, pero po. nosotros no estamos, nosotros estamos viviendo aquí. Estamos Entonces, libres. uno tiene que tener la preocupación Bien. de escuchar, ¿no? Y de abrir su cabeza para poder comprender. Yo creo que es una obligación del ser humano. Sí. Bueno, así que mucho amor, generación Z. Les agradecemos mucho y dejamos la invitación a todos a conocerlos, entenderlos y quererlos porque son una hermosa generación y son el futuro de nuestro mundo. Si te gustó, te invito a comentar y te invito a suscribirte.